Quisiera ir a la palabra del Señor para tocar un tema el cual hemos titulado ¿Cómo vencer la enfermedad? ¿Cómo vencer la enfermedad? ¿Cómo lidiar? ¿Cómo luchar? ¿Cómo enfrentarse contra ese monstruo que por momentos aparece en nuestras vidas, en nuestras familias, hacia un ser querido llamado enfermedad? Y aunque voy a hablar según la palabra nos muestra, según la palabra nos enriquece, y luego de esta predicación, al terminar, estaré ministrándoles, estaré orando por enfermos. Así es de que si usted tiene familiares enfermos, amigos enfermos, mándeles ya este link, mándeles ya esta transmisión, mándeles ya este en vivo en que estamos y dígale: conéctate que el pastor va a estar orando por los enfermos. Cualquiera que sea la enfermedad, cualquiera que sea el problema, le aseguro Dios puede hacer algo. Entonces, a esa pregunta de cómo vencer la enfermedad, quiero darle respuesta con tres ítems, con tres puntos principales a través de la Biblia y a través de la Escritura, cómo nos muestra el abordaje de la enfermedad. Quisiera comenzar diciendo que uno de los mayores regalos que el Señor nos ha dado a usted y a mí es la salud. Uno de los mayores regalos que podemos disfrutar, con los que podemos vivir, es el estar bien, un estado de bienestar, un estado de salud, tanto física como mental, como emocional, como espiritual. En otras palabras, la salud es un regalo de Dios en todos sus frentes. Y lo digo porque por momentos solemos, a lo mejor, ¿cómo le llamamos a eso? Menospreciar lo que es la salud. Y digo menospreciar porque no le damos el valor y no le damos la relevancia a levantarnos cada día, poder abrir nuestros ojos, poder mirar al cielo, poder tener los movimientos de nuestras manos, los movimientos de nuestros pies, es decir, nuestras extremidades se mueven, todo nuestro sentido, nuestros 5 sentidos funcionando. Eso es un regalo de Dios. Pero algunos subestiman la salud mental, por ejemplo. ¿Sabe usted que es una depresión? Y en los próximos días voy a hablar de cómo vencer la depresión. Pero la depresión, el estrés, los trastornos obsesivos compulsivos, todas estas enfermedades mentales que algunos las ven como algo que simplemente pasa, pero el que las vive sabe lo tortuoso que es. Es por eso que hoy, cuando hablo de vencer la enfermedad, me refiero a cualquier enfermedad, la enfermedad del alma, la enfermedad del espíritu, la enfermedad del cuerpo. Y cuando digo que es un regalo que Dios nos ha dado, también viene una pregunta a mi corazón, y es: ¿qué pasa cuando la salud se afecta? ¿Qué pasa cuando queremos o esperamos que todo vaya bien y no es así? ¿Qué pasa cuando hemos orado, hemos clamado y la salud no llega? Pues bien, permítame hacer un recorrido por la palabra, y no con esto le estoy diciendo que los que aman a Dios, que los que caminan con Dios no se pueden enfermar, no me malinterprete. Sería un irresponsable el darte falsas expectativas. Los cristianos también nos enfermamos, los hijos de Dios también podríamos padecer de enfermedad o de muerte, también podríamos tener enfermedades graves. Pero lo que yo quiero hoy mostrarte es cómo lidiar con la enfermedad, cómo vencerla. No le estoy diciendo que no podemos estar enfermos, ojo, le estoy diciendo es cómo combatirla, cómo hacerle frente a ese momento tan desafiante llamado enfermedad. Algunos me han preguntado: pastor, me siento tan mal, yo quisiera estar bien. Bueno, ¿cómo volver a ese bienestar que el Señor quiere que nosotros tengamos? Y el Señor nos muestra en su palabra varias formas de acceder a esta sanidad. Estoy seguro que todos los que estamos observando este servicio, los que están conectados en este momento en vivo con nosotros, si yo le pregunto: ¿ha estado usted enfermo? El altísimo porcentaje de los que están conectados dirá sí. Tal vez hay gente muy sana que dice: no, yo nunca me he enfermado. Bueno, me cuesta entender eso, porque aunque sea una gripe, pero te ha dado algo que afecte tu cuerpo. Pero si hubiese ese caso extraordinario entre los que están con nosotros, yo te aseguro que un hijo, un familiar, un esposo, una esposa, no sé, si le has visto enfermo. Y has visto o has vivido que la enfermedad es algo que imposibilita, mucho más cuando hablamos de un niño. Pues bien, yo haciendo un recorderis y queriendo profundizar en esto, pensé en los momentos que viví la enfermedad en la niñez.
Y de niño viví cuadros tremendos de enfermedad. Sé lo que es estar enfermo en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud. Cuando estaba niño sufrí una serie de enfermedades que iban desde asma hasta una enfermedad bucal, periodontitis, donde todos los dientes parecían aflojarse, en fin, unos cuadros devastadores. Y de lo que te voy a hablar es lo que he vivido. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es lidiar con la enfermedad a través de la mano de Dios. ¿Por qué dice usted eso, pastor? Porque cuando estaba niño, mi familia estaba pasando por un momento difícil económicamente, donde no habían los recursos para que hubiese una asistencia médica, para que hubiesen los medicamentos. Entonces yo vi cómo mi papá, cómo mi mamá enfrentaban la enfermedad en esos momentos que eran altamente desgastantes. Cuando digo que no solamente estuve yo enfermo, he visto milagros de sanidad y de protección física a nivel de mi familia. He contado el testimonio de mi hijita mayor cuando estaba muy chiquilla. Eso estamos hablando unos 7 años atrás aproximadamente. Ella tenía sus 2 añitos. Y cómo ella bebe un veneno y nosotros salimos con ella tan asustados. Eso debió quemar todo su estómago, su esófago, bueno, dañar órganos internos. Y los que han escuchado el testimonio, cuando he entrado en detalle, hoy no lo haré, pero le puedo decir, cuando oramos para que la entrasen a la sala al examen que le iban a hacer más bien, y le colocan la sedación y yo tengo que orar por ella, los médicos vieron el poder de la oración y luego tuvieron que aplaudir esa oración, ese poder de Dios obrando, porque la niña salió y me dijo el médico, para resumir el testimonio, me dijo: mira, esto equivale, Arango, a que la niña tomaba el veneno y algo al mismo tiempo iba curando. Cuando digo veneno, es un ácido que ella tomó, para ser más explícito, ácido nítrico, con lo que lavan pavimentos y todo lo demás. La niña, en un error que tuvimos, lo ingirió en una cantidad. Y él decía, a medida que iba quemando, algo iba sanando automáticamente. Así de que tu niña ni hay que darle medicamentos, se puede ir. La niña no duró ni un día hospitalizada. Fue algo que quedó registrado en la memoria. Hasta el día de hoy guardo la endoscopia que le hicieron. Hasta el día de hoy tenemos linda amistad con el pediatra y los médicos que atendieron el caso, porque fue un caso que los consternó. Ver el poder de Dios en acción. Y para rematar esto de ver la mano de Dios, algunos saben que esta semana mi esposa se vio en un cuadro muy difícil, donde la muerte casi tocó a las puertas de nuestra casa. Verla a ella como la vi, ser ingresada a cuidados intensivos, luego fue ingresada a quirófano, luego sale nuevamente a cuidados intensivos y posteriormente puede empezar a estabilizarse. Hoy, después de casi, todavía no, pero casi una semanita, ya está mejor, con mucho dolor, pero fuera de peligro. Pero fueron momentos tensos, déjeme decirle, momentos tan difíciles, pero hoy le voy a hablar entonces de lo que yo he vivido, de enfrentar la enfermedad, de enfrentar el peligro, de enfrentar el momento a través de la mano de Dios. Entonces, entendiendo que podemos hacer frente a la enfermedad, déjeme mostrarle los 3 aspectos que quise resaltar en esta mañana. Número 1, lo encuentro en el Salmo 103, los versículos 1 hasta el 3. Voy a esperar que lo coloquen allí en pantalla y usted lo leerá conmigo. Salmos 103, versos 1 al 3. Dice la palabra del Señor a través del salmista David así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahí viene: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Pero si usted me permite leer este verso, Alejo lo va a colocar también en traducción lenguaje actual. Observe, el verso 3, solo el verso 3, quiero que lo coloquen ahí en traducción lenguaje actual. Usted lo va a observar. Y dice: mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho. Y ahí viene: me devolvió la salud. Qué hermoso verso. Mostrarme el primer espacio que quise generar para entender cómo se le hace frente a la enfermedad. Y lo que quiero mostrar, número 1, es adorando. ¿Cómo hacerle frente a la enfermedad? ¿Cómo vencer la enfermedad? Número 1, ahí está:
adorando. Adoración es entrega. Adoración es rendición. Adoración es darlo todo. Adoración es entregarme todo. Y no es fácil darlo todo y entregarme y rendirme cuando estoy pasando un mal momento. Pero cuando usted lee lo que el salmista está diciendo, y si me permite volver al texto, lo volveré en Reina Valera, usted ve que él dice: bendice alma mía al Señor, bendiga mi ser. Vuelve y repite que bendiga alma mía, que no olvide, o sea, recordar lo que Dios ha hecho. Y empieza a hacer un recuento de todo lo que Dios hace. Por eso le hago un llamado a todo el que está pasando un momento de enfermedad, todo el que está pasando un momento de debilidad. Yo te invito, vamos a adorar, vamos a alabar, vamos a cantar, vamos a glorificar a Dios, vamos a levantar las manos y a decir: hay victoria en Jesús, sé que hay victoria en el Señor, sé que hay poder en Cristo. ¿Sabe? Le quiero confesar algo. ¿Sabe qué me mantuvo a mí en pie esta semana cuando vi a mi esposa casi en un momento yéndose, cuando sus labios se ponen blancos, ya no eran sus labios rojos, eran blancos, cuando ella está perdiendo la mirada, se está yendo, y yo simplemente la tomaba, y cuando entra al quirófano y yo me quedo en la sala de espera después de haber visto todo lo que vi, de ver ese cuadro aterrador, y yo me siento, y en ese momento abro el celular, mi suegro me escribe y me dice: a mí me están temblando las piernas. Me decía mi suegro, claro, es su hijita, está entre la vida y la muerte, y me dice: me está temblando los pies, Andresito, lo único que me calmó fue tu predicación del miedo. La predicación del domingo, hace 8 días, que había predicado de cómo vencer ese veneno del miedo. Pues bien, me puse a detallarla. Yo mismo abrí el link ahí en el canal de YouTube, empecé a mirarla, y el Señor empezó a traerme paz a través de esa palabra, a traerme restauración. Y yo empecé a adorar a Dios en esa clínica y a decir: Señor, yo sé que tú tienes el control, yo sé que tú tienes el poder, yo sé que tú puedes hacerlo, yo sé que todo estará bien. Pues en ese momento, cuando yo estaba tan tenso, dicen por un parlante: familiar de la señora Yasmín Flores. Mire, tú puedes ser muy pastor, muy cristiano, muy fe, muy todo, pero a ti se te baja o se te sube todo. Cuando escuché esas palabras, yo me paré, y esa voz lúgubre, ¿no? de las clínicas, paciente, no sé qué, acompañante de no sé quién. Yo me dirigí, cuando veo que me van a pasar un teléfono, yo dije: no, me van a llamar de quirófano a decirme que se murió. Y repito, y soy pastor y tengo fe, pero tienes una humanidad. Estamos rodeados de una humanidad. Yo me dirigí lentamente. La muchacha, ya el cuerpo está como supeditado a que vienen malas noticias. La niña que me está pasando el teléfono me mira con su cara como muy triste. Yo digo: Dios mío, ¿qué miran a decir? Tomo el teléfono. Sí. Me dicen: familiar de Yasmín Flores. Sí. Que pase a admisiones para que lleve la cédula. Mire, yo no le respondí a esta persona de forma agresiva porque ella no tiene la culpa. Pero yo tenía tanto susto de qué me iban a decir por ese teléfono que yo le dije: bueno, ya voy. Entregué el teléfono y me fui a llevar la cédula, a hacer todo el proceso de admisión, porque todo eso fue de urgencia. Eso fue como una película de entrar, de romperle la ropa a ella con unas tijeras allá en urgencias, subirla. Bueno, eso fue un panorama muy, muy desafiante. Pero observa que en medio de esa adoración vienen cosas a atacar esa fe que está anclada en nosotros. Volví, me senté, seguí viendo la propia predicación que me había dicho mi suegro, que lo bendijo y empezó a bendecirme, y esa palabra empezó a quitarme el miedo. De eso hablaré en un ratico. Pero ahí empecé a adorar y empecé a caminar por la clínica esperando las noticias, y yo decía: gracias, Señor, gracias, Padre. Yo sé que mis hijas están bien, estaban con mi suegra que ha estado con nosotros todo este tiempo. Dios la bendiga, allá debe estar sentada viendo la prédica. La honro, la bendigo. Gracias, suegra, por lo que has hecho, estar todos estos meses aquí ayudándonos. Y ella estaba ahí con las niñas, y yo entre la espada y la pared orando: Señor, obra, Señor, haz un milagro, Señor, es tu hija, Señor, es tu sierva, Señor. Terminamos ese momento.
Cuando ya vinieron las buenas noticias, cuando salió el ginecólogo, un buen amigo que también honro, a Alejandro, Dios lo bendiga. Es un hombre de Dios que ha bendecido mucho nuestra familia, fue quien recibió nuestras 3 hijas. Es un hombre que nos ha bendecido, lo bendigo también a él. Sale, me hace señas, entro y me dice: todo está bien, no te preocupes, ahorita la sacamos, va a salir otra vez a cuidados intensivos, va a salir con mucho dolor, pero logramos mantener su vida, logramos salvarle. Cuando yo veo eso y veo el poder de la adoración, yo le hago un llamado a todo el que está pasando un momento de enfermedad. No es fácil, yo sé que no es fácil adorar en esta temporada. Yo sé que no es fácil adorar en la temporada de la enfermedad, pero sé, como lo hizo el salmista, que puede levantar los ojos y decir: ni la enfermedad detendrá el que yo adore a mi Dios, ni la enfermedad detendrá el que yo alabe a mi Señor, ni la enfermedad va a detener el que yo glorifique el nombre de Dios. Y que tú puedas en esta hora, ahí donde estás, decirle: Señor, sáname, Señor, levántame, pero en medio de toda esta situación te voy a ¿qué? A adorar. Pero bien, vendría lo segundo. Y lo segundo que quiero mostrar de cómo vencer la enfermedad, cómo enfrentarla, cómo hacerle frente, se encuentra en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo número 15, por favor. Vamos al verso número 26. Éxodo 15, 26, y dice así: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Es impresionante ver cómo la palabra del Señor dice que Él nos da salud. Vamos con la traducción lenguaje actual. Siempre la leo en las dos porque la Reina Valera es muy tradicional, pero TLA me encanta, es muy pegado al original. Mire cómo dice la traducción lenguaje actual. Les dijo: yo soy su Dios, yo soy quien les da salud. A mí me encantó esta versión. Yo soy quien les da salud. Y la palabra lo que nos dice es, y aquí viene lo segundo, que la enfermedad se enfrenta, número 2, obedeciendo. Léalo allí. ¿Cómo? Obedeciendo. Entonces recapitulemos. ¿Cómo podemos enfrentar la enfermedad? ¿Cómo podemos vencerla? Número 1, adorando. Número 2, obedeciendo. Cuando nosotros nos disponemos a obedecer a Dios y a obedecer a su palabra, ya le decía, no te garantizo que no habrá enfermedad, pero sí te garantizo que en los momentos de enfermedad Dios estará con nosotros. Dios vendrá en nuestro auxilio, Dios vendrá en nuestra ayuda, Dios vendrá a nuestro sustento, Dios vendrá a nuestro amparo, Dios vendrá a fortalecernos a través de la obediencia. Si tú hoy estás enfermo, pero estás caminando en obediencia con Dios, estás haciendo lo que Dios te ha dicho, puedes estar seguro que en esta temporada de enfermedad Dios está acompañándote, que en esta temporada de fragilidad física o mental o emocional o familiar, ahí está Dios contigo para ayudarte, para fortalecerte, para asistirte. Pero como dijo la palabra, tengo que obedecer. Si usted se da cuenta, Moisés está hablando con el pueblo, y cuando Moisés está hablando con el pueblo les dice: miren, si ustedes oyen la voz del Señor y hacen lo recto y oyen sus mandamientos y guardan sus estatutos, mire que hay una demanda antes de aquella promesa, y es el poder vivir en obediencia con los mandamientos del Señor. Y yo quiero animar a todos los que me están escuchando en esta mañana: por favor, decídete a obedecer a Dios, a caminar con Dios, a obedecer su palabra. ¿Qué es obedecer a Dios, pastor? Obedecer su palabra, leer la palabra, enriquecerse de ella, caminar en ella, transitar en ella, enfocarse en ella. Que la palabra te sustente, que la palabra te bendiga, que la palabra te dé vida, que la palabra te dé fuerza, que la palabra te dé enfoque, que la palabra te dé restauración, que la palabra te lleve a obedecer. Que la obediencia sea el camino por el cual tú transitas día tras día. Que sus mandamientos sean tu delicia. Cuando aprendes a obedecer, es la mejor manera de enfrentarse a la enfermedad. Bueno, hablando de obediencia, si estás enfermo, levanta la mano ahí donde estás. Hazlo confiando a la palabra y di: en el nombre de Jesús, confieso, creo,
esa palabra que dice que por sus llagas he sido curado. No estamos siendo sanos porque un médico vino a decirlo. Lo está diciendo la palabra del Señor, que si nosotros nos arriesgamos a obedecer, a caminar con Dios, después de haber visto tan hermoso esa primera parte de adorar, lo segundo es obedecer la palabra. Obedece a la escritura, obedece a lo que Dios te ha dicho, obedece a lo que Dios ha mandado, obedece a lo que Dios ha trazado, obedece a lo que Dios te ha dicho. Basta ya el tiempo de vivir en pecado. Basta ya el tiempo de ofender a Dios. Basta ya el tiempo de andar en dos aguas, en esas aguas tibias donde a veces obedezco, otras veces desobedezco. Llegó el tiempo de adorar a Dios, pero también llegó el tiempo de obedecer a Dios. Adorando, obedeciendo. Hay gente que en los momentos de enfermedad entran en crisis, entran en unos momentos existenciales no fáciles, y es entendible. Es entendible que te desanimes. Es entendible que te quiebres, que tu alma se desmorone, pero ahí es donde te digo, toma la fuerza que da la palabra, toma la fuerza que da la adoración, toma la fuerza que da la obediencia y camina mirando hacia el frente y diciendo, pase lo que pase, seguiré obedeciendo a mi Señor. Adóralo, pero también ¿qué? Obedécele. Y quiero entrar en la que será tercera cápsula, tercera o tercer punto respecto a cómo vencer, cómo enfrentar la enfermedad. Número 3 está en Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso número 20 hasta el verso número 23. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten tus ojos, o más bien, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Dice el verso 23, o verso 22 mejor. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Esta palabra es muy clara y nos invita a lo que es el tercer ítem, el tercer punto de esta predicación. Lo quise llamar caminando en la palabra. Otra vez, vamos en el resumen de la predicación. Número 1, ¿cómo podemos enfrentar la enfermedad? ¿Cómo podemos vencer esos cuadros de enfermedad? Número 1, adorando, lo hemos visto en el Salmo 103. Número 2, obedeciendo, como el Señor le dijo al pueblo de Israel allí en Éxodo. Y ahora número 3, ¿cómo podemos enfrentar la enfermedad? Número 3, caminando en la palabra. Lo acabamos de leer en Proverbios capítulo 4. Cuando hablamos de caminar en la palabra, y nosotros observamos aquel verso tan directo cuando dijo, no se aparte estas palabras de tu corazón, que no se aparten de tus ojos, son vida, guárdalas en medio de ti. Pero nos está diciendo, es medicina para tu cuerpo. Nada más poderoso que la palabra de Dios. Bienvenidos los tratamientos médicos. Bienvenidos los tratamientos psicológicos y hasta psiquiátricos. Bienvenidos los procesos de psicoterapia familiar. Bienvenidos todos los procesos de terapia ocupacional. Claro, son bienvenidos. Están totalmente certificados. Dios dio la sabiduría para que eso exista. Claro que sí. Pero yo quiero hoy dejarle marcado algo a usted que me está escuchando, que me está viendo. Y es, no hay nada más poderoso que la palabra de Dios. No hay nada más poderoso que el obrar de Dios a través de su palabra en nosotros. Y yo quisiera decirte en esta mañana, de parte de Dios, si tú aprendes a caminar en la palabra, tú observarás cómo la enfermedad no te puede derrotar. Y usted me dice, pastor, pero ¿cómo es caminar en la palabra? ¿Qué es caminar en la palabra? Es creer a esta palabra, la palabra de Dios. Es hacer de la palabra la base de mi vida. Es hacer de la palabra el soporte de mi existir. Es hacer de la palabra mi todo. Es
es hacer de la palabra mi sustento, es hacer de la palabra el reverdecer, es hacer de la palabra el caminar en el día a día, porque dice la palabra, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Mira lo que tú estás repitiendo. Dice la palabra, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. La palabra dice que por sus llagas hemos sido curados. La palabra dice, y pondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. La palabra dice que si clamas, el Señor no te va a dar piedra en lugar de pez, y que si nosotros, siendo malos, le sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más el Señor. Te estoy hablando de pura palabra. La palabra dice en el Salmo 23 que el Señor es mi pastor y que nada me va a faltar. La palabra dice en el Salmo capítulo 1 que si yo camino por la senda correcta, seré como un árbol que da mi fruto a mi tiempo y que mi hoja no caerá y que todo lo que haga va a prosperar. La palabra dice en el Salmo 121 que no se adormecerá ni dormirá el que me guarda. La palabra dice en Jeremías que si clamo a él me va a responder y me enseñará cosas grandes y ocultas. Dice la palabra que esa enfermedad que estás viviendo no es enfermedad de muerte, sino para que el Señor sea glorificado. Y podría quedarme aquí no sé cuántos minutos recitándote palabra, porque es la palabra, la esperanza. Es la palabra de Dios, la palabra que sobrepasa todo, porque dice la palabra, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. A veces le creemos tanto a la palabra de un médico, a veces le creemos tanto a la palabra de un psicólogo, a veces le creemos tanto a la palabra humana de un pastor, a veces le creemos tanto a la palabra de un papá, a veces le creemos tanto a la palabra de un hombre, pero yo te estoy hablando hoy de la palabra de Dios, es decir, Dios en la tierra hablando a tu vida. Y esta palabra dice que con Él podemos sobrepasarlo todo, que si pasas por los ríos no te anegarás. La palabra me dice entonces que en la enfermedad yo puedo estar sostenido en Dios. Si estás pasando una enfermedad, no solamente entonces lo vamos a adorar, no solamente lo vamos a obedecer, sino que vamos a caminar en la palabra,